Pedro, este es el último bloque de este programa, pero te vamos a seguir invitando porque son, bueno, digamos, historias de vida, que son historias de la identidad argentina. Yo me quedé pensando en el bloque anterior, cuando vos contabas de toda la familia, es propio de la identidad de la familia argentina, las damas mendocinas con San Martín, Sí, digo, sí. ¿no? Es decir, hay una identidad que tiene que ver, o tiene que ver incluso con la relación de nuestros primeros habitantes, sus grupos familiares. Digo, hay mucha identidad que emerge de lo nativo, del suelo. Pero, a ver, un par de temitas que para enriquecer a nuestra audiencia de esta comarca de San Isidro. Una anécdota de La Matanza. ¿Cómo nace La Matanza, que es tan poco conocido? ¿Por qué nace Ciudad Evita, La Matanza? ¿Cuál fue la idea y cuándo y por qué y quiénes intervinieron en esto? A ver, Matanza es una vieja comuna que tiene mucho que ver con la historia. Donde hoy es San Justo, se da una batalla en el siglo XIX, en realidad una masacre, que se llama la masacre de Villamayor. Ahí lo matan al general Jerónimo Costa, que había acompañado, fue el que rechazó a los franceses y a los orientales en la isla Martín García. A la Armada Francesa, una de las mejores armadas del mundo, una de las más modernas de aquel entonces. Cuando intentan tomar la isla Martín García, que la toman al final, Jerónimo Costa y el sordo Torne defienden el... Y allí el mariscal francés le envía una carta a Rosa diciéndole que encomia la actitud y el valor de todos los soldados comandados por Jerónimo Costa y de Jerónimo Costa, que fue mucho más allá del deber que tenían. Tal es así que los presos pelearon con palos. Los presos que vivían en la isla Martín García pelearon en contra de los fusiles con palos. Para que no les saliera más, porque hubo casi 40 muertos del lado francés y 15 argentinos. Para que no les saliera más caro, los franceses decidieron parlamentar de alguna forma, y una fue que todos los oficiales felicitaron, y el almirante francés felicitan a Rosas por el desempeño de Jerónimo Costa. Ese Jerónimo Costa, en Caseros, terminado Caseros, justo con Pascual Echagüe, el que había sido el gobernador de Entre Ríos, aquel de la vuelta obligada, a ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, el que dice sobre el tema Y cuando llega a Londres con Pascual Echagüe llevando rosas, Rosa le dice que vuelva que es un general de la Confederación, que vuelva a la Confederación. Y él vuelve y se pone a las órdenes de Urquiza. Buenos Aires se segrega del resto del país, no firmando la Constitución, y Jerónimo Costa, que era provinciano de la provincia de Buenos Aires, entra con un grupo de soldados de la Confederación. A pesar de que dice que luego de la extrema unción serán pasados por las armas, juzgado antes de apresarlo, una cosa muy moderna. Sí, sí. Y recién iniciábamos la Constitución y ya hacíamos ese tipo de cosas. No se iba a cumplir de entrada. Los terminan degollando en el campo de batalla. Se salvaron nada más que 16 de los 300 y pico que toman en ese lugar. Entre ellos el general Jerónimo Costa, que queda ahí tirado en el campo de Villamayor. Lo va a retirar la hermana de Rosa, lo sube a un carruaje y lo lleva al monumento que tiene, a la tumba que tiene acá en La Recoleta, que tenía la familia Rosas en La Recoleta. Y allí estuvo Jerónimo Costa un tiempo determinado. El tema que ahí en La Matanza hubo Eso varios era años, Matanza. claro. Sarmiento escribió un artículo en el diario y dice, ¿y qué queda de este carnaval? Dice sobre el levantamiento. La espada de ruin y moza de Jerónimo Costa. Así que la historia se escribe de esa forma. Matanza es lo que es porque ahí está la espada para Sarmiento, ruin y moza, del general Jerónimo Costa, del defensor de la soberanía,
y de defensor de lo que era el pueblo en ese entonces. Entonces, fundamentalmente, era un lugar donde se creó, empezó en el peronismo. En realidad, la gran mayoría de Matanza no se puebla en la época del peronismo, se puebla después. O sea, la parte linda de Matanza, lo que nosotros vimos como una ciudad organizada, la primera ciudad organizada del Vamos. Primero se hicieron las redes cloacales, de agua, de teléfonos, de electricidad, y después se hizo la ciudad arriba. Pero ¿qué rol tuvo algún personaje histórico de la medicina nuestra? ¿Algún sanitarista? Ah, bueno, a ver, voy a empezar con lo que Carrillo, el negro Carrillo, comentaba sobre el tema del saneamiento del río Matanza. Él decía que secretario de salud en la comuna de Matanza, o en ese entonces no sé cómo se llamaría, si sería secretario o alguna otra cosa. El equivalente, no importa. Era Tomás Perón, el abuelo de Perón, que era médico y cuya mayor preocupación era el saneamiento del río Matanza, por el tema de los mataderos. Mire, cuando te oía... ¿Qué año estamos hablando? 1890, 1880. Bien. En 1880 debe haber sido. En 1880 el abuelo de Perón estaba preocupado del saneamiento del río Matanza. Por lo tanto, él arrancaba así, decía que el saneamiento del río Matanza era un lugar y que tenía que ver con lo siguiente. Estaba el vaciadero, que estaba ahí en Soldati, estaba se quemaba la basura a cielo abierto, entonces había que sacar todo eso, y la forma de hacerlo era sanear el riachuelo, pero desde sus orígenes. Entonces va y planta, junto con esa persona inigualable que fue Pistarini, plantaron 1 millón de árboles. Lo que hoy el pulmón de Buenos Aires, a pesar de que uno no lo note, es ese. Cuando ustedes toman un colectivo y pasan por el bosque de Seiza, le baja 2 grados la temperatura. Esos 2 grados está hecho por ese bosque, que había sido pensado por Carrillo por el Bois de Boulogne, lo que significa en Francia el Bois de Boulogne, que permite que París se oxigene en base a eso. Entonces, plantea Carrillo el cinturón periurbano de árboles. Eso quedó reducido a lo que hoy es el cordón ecológico, indudablemente todo lo contrario de lo que Carrillo hubiera hecho. O sea, pero, en el 55, ¿qué pasó con todo eso? Porque... Claro, los planes esos de Carrillo sobre ese tema quedaron eliminados absolutamente. Era de la barbarie, entonces había que terminar lo que se terminó después. Terminaron con todo y dejaron que Cammar se hiciera cargo, Cammar o cualquier otro rematador, sí. sobre la población de cosas. Entonces hacían, Los famosos... hasta cuando llegaron en el año 76 a hacer los lotes de 8 metros de frente por 12 de fondo. Te interrumpo, que eso terminaba siendo... Un segundo. Cammar, para los chicos que escuchan, que nosotros lo conocemos más, eran las famosas firmas inmobiliarias que loteaban y vendían en 500 cuotas un terreno para hacer un negocio inmobiliario. Claro, Sí. Y permitieron que se hicieran lotes que no se podía... Era inviable poder construir ahí. Bueno, y además... Planificaba el sector privado y dejó de planificar el sector público, digamos. El negocio exactamente. planificó. O sea, claro. A ver, cuando te dicen no, porque la economía planificada, y hablan mal de la economía planificada, el problema de hablar mal de la economía planificada es solo la economía que planificamos nosotros. Porque si no planificamos nosotros, planifican allá. Ya. Y cuando digo allá, quiero decir los centros de poder económico que nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hablando justamente de la salud pública, nosotros sabemos que cuando se planifica ya la salud pública, terminan haciendo lo que pasa hoy acá. O sea, que terminan en manos de la privatización más absoluta todo el sistema público. Y uno tiene que ver como un número económico, si uno es redituable o no es redituable. Y va a tener salud si es redituable. La eliminación del hospital público, como lo conocimos, se debe en eso. Y esas son las críticas que todavía tenemos para el futuro. Nosotros para el futuro tenemos que pensar cómo reconstruimos el hospital público. Pedro, te interrumpo porque para el hospital público Ricardo Martínez le voy a pedir que otro día te entreviste y hablan del hospital público, que él es un sanitarista. Estoy dialogando con un sanitarista especialista. Lo estás tentando para que participe. Nos quedan 2 minutos para hacer el bloque y quiero que cuentes este acto de amor de Evita
los croatas y cómo la Argentina de Perón salvó 50.000 almas. Yo lo voy a contar, siempre cuando yo escribo algo de historia, lo escribo basándome en 3 puntos. 3 puntos, bueno, en esto es como los órficos pitagóricos, o sea, 3 puntos se construyen un plano. Uno, para hacer cualquier cosa, tiene que primero tener 3 bases. Si no tiene 3 verificaciones, uno no puede hacer un diagnóstico. Si uno no tiene 3, no puede hacer un diagnóstico. Así que yo me basé en 3 cosas. Los croatas de San Justo, hubo ahí un club croata durante un montón de tiempo en San Justo. Muchos de los croatas que iban a morir en defensa del pueblo y del gobierno democrático en 1955, en la plaza eran croatas. Sus nombres son, cuando dije Jarak, uno se da cuenta que eran croatas. El padre Burja, en 1976, cuando viene el de gobierno militar, vamos a ver al cura de allá de Ciudad Evita, que era un franciscano, le decimos, mire, padre, tenemos que hacer una misa. ¿Y para quién es la misa? Para Evita. Ah, para Evita. Sí, ¿cómo? Evita era una santa, me dice. Dicho por un cura que Evita era santa, era para mí una cosa que era una constatación de lo que uno siempre sintió. Entonces, bueno, parece mucho, ¿no? Y él dijo, no, es exactamente lo que es. Entonces contó una anécdota que luego me refrenda entre lágrimas cuando cuento este hecho en Gleu, en Longchamp. Una señora que estaba en la se pone a llorar y me dice, yo estaba en ese valle. Y allí, en ese valle, en Austria, una monja franciscana que ve que van a entregar 50.000 croatas a manos de los serbios, que implicaba la eliminación biológica de todos ellos, se acerca a Evita y le pide la intersección de Evita por eso. Entonces Evita dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Y la monja le dice, mire, los rusos están pasando mucho hambre. O sea, la tropa rusa que estaba ocupando Europa están pasando hambre. Porque ha quedado todo destruido. Ellos precisan trigo. Entonces Evita lo llama a Perón y ahí se establece una relación por la cual el gobierno argentino manda 2 barcos de trigo y lo cambia por 2 barcos de croata. Y ellos vinieron a la República Argentina y hoy han hecho muchas cosas en la República Argentina. Hoy son parte de nuestra comunidad esos croatas. Y tiene que ver con que salvó 50.000 vidas. Bueno, este es esa vida que salvó en ese momento Evita sirvió para que algún escritor que se llama Ukigoñi dijera que Evita era nazi porque había salvado a los croatas que estaban allí, como si algo tuvieran que ver los niños que estaban en el valle ese, de que los eliminaran biológicamente por una razón racista entre serbios y croatas. ¿Qué tenían que ver ellos? Porque también vinieron a la Argentina una enorme cantidad también de lo que hoy es Bosnia-Herzegovina, de musulmanes, que vinieron a la Argentina justamente en los mismos barcos, porque si no los iban a entregar a los serbios. Esto que no se explica sirve no para que Evita sea santa, sirve para que sea acusada falsamente de una cosa que no fue. Bueno, y cierro el bloque, bueno, seguiríamos horas y vamos a retomar, Pedro, porque esto es muy interesante. Recuerdo, te quiero aportar una pequeña anécdota, ¿no? Si vos contás esto con la emoción que a nosotros nos inunda y se vincula con la historia del Mariscal Tito, ¿no? Que vivió en La Plata. Sí, sí. Y cuando uno mira lo que le pasó a Yugoslavia, advierte la inteligencia de Perón que impidió en el 55 haber facilitado que se desmembrara la Argentina como se hizo con la Yugoslavia, en la que se exacerbó estos enfrentamientos religiosos, raciales, etc. Cuando yo veo ciertas cosas, como por ejemplo la exacerbación racial,
y de clase que existe hoy en la República Argentina, donde se exacerba el clasismo como una cosa hasta en lo mínimo. Uno sale, te compras un coche, lo vas a estacionar en la calle, viene alguien, lo raya con una llave porque supuestamente uno tiene una situación de privilegio y su coche muy probablemente lo haya comprado en cuota y no valga 2 pesos. Y sin embargo uno recibe esto que tiene que ver con el desplazamiento de un montón de gente. El peronismo lo que es, fundamentalmente lo que nos dio es la esperanza. ¿Cuál es la diferencia que existe a veces y que no comprendemos la sociedad actual absolutamente individualista que tenemos? De que el peronismo, cuando uno tiene que entrar en el infierno del Dante, él le puso un cartel en la puerta que dice: la siete la esperanza, voy que entrar. Que dejen la esperanza a los que entran. Cuando uno no tiene esperanza, está en el infierno. Si uno le dice a un chico, a un joven, vos no tenés futuro, vos vas a morirte así como estás. Como quería el almirante Rial en 1955, que los dirigentes de la CGT, reunidos en ese momento, les dijo: esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Para eso se hizo la Revolución Libertadora. Y nosotros la permeabilidad social que existió en el peronismo la eliminaron. Y eso hace que alguien tenga que morir en su clase. Y el peronismo debe hacer todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, en una escuela, si yo mando a mi hijo a una escuela de un barrio del Gran Buenos Aires, no voy a tener la misma oportunidad si lo mando a la escuela lechea. Soy claro. O a cualquier escuela que le permita salir con un nivel determinado. Y el pobre chico que está allá termina fuera del mundo. Mientras exista otro mundo, vamos a tener el enfrentamiento o de clase o aún supuestamente genético, porque resulta que hoy tenemos lo que se reivindican como indígenas originarios. Eso, si no es hacer racismo, ¿qué diablos es? Cuando alguien dice, yo soy mapuche y no argentino, me está jodiendo. Porque hace racismo por contrario sensu. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo que es una barbaridad, todo lo que sea, pero que hoy todos tenemos que sumarnos a lo mismo. Porque yo, una de las personas que vi representando, es el tema de Londres. Cosa que Oliva lo sabía perfectamente. Eso te iba a decir. En Londres está la oficina sobre la lucha de los mapuches, pero los oficinistas que atienden no son mapuches, son ingleses. Tienen uno para darle color y todo lo demás es del Departamento de Estado. El Foreign Office. El Foreign Office. Pedro, bueno, a ver, me encanta y te agradezco la emoción que le pones a esto que viviste y que seguís viviendo. Y bueno, vamos a seguir hablando y cierro con algo que dice una titiritera amiga que hemos incorporado recientemente a algún programa. Vos hablás de los chicos y de la esperanza, ¿no? Y que dice que chico no es el que quiere, chico es el que puede. Los chicos de la calle son hombres grandes en cuerpos chicos. Bueno, y esto es lo que tenemos que cambiar. Gracias, Pedro, y bueno, nos vemos en una próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos.